Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy ya estamos en este jueves de ceniza. Bueno, este, mi hijo, es el camino por el cual tenemos que andar. Este es el camino del regreso, es decir, de ir de nuevo hacia el origen. Y entonces, queridos hermanos, se nos presenta del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy a amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos. Y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo les declaro hoy mismo que morirán sin remedio. No durarán mucho en la tierra donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Queridos amigos, esto es más claro que el agua. El bien y el mal. Yo te pongo ante el bien y el mal. Aquí también, queridos hermanos, nosotros tenemos que poner en práctica nuestra libertad. El autor sagrado es Yacañande a través de este libro del Deuteronomio, capítulo 30, ¿verdad? Por ahí te digo, te pongo ante el bien y el mal, yo te dejo en esa gran libertad de la heredecita, de la heredecita. Anga, derecha por y comienza a describirte qué va a suceder. Entonces, ciertamente, si observas sus preceptos, si observas sus mandatos, si observas los decretos, vivirás y crecerás. Y el Señor será tu Dios. Y será la abundancia de tu vida. O sea, de ahorita, anda y por island de sociedad, doy por island en etame, lleva la mitad en Boriajúa, mitando caruya, y puana, hay ponda, entonces aquí alimento cero en las escuelas, etcétera, etcétera. No, mira, quiere decir que ya hay ahí, quiere decir que ya deroga venda ya caruya. Entonces quiere decir que algo no funciona. La escuela está para estudiar, no para ir a comer, ¿verdad? Algunos, todos se preocupan de eso. Y después dice, pero, apego mañana de la adversativa lleva. La andén de ella, pues no pega la andén. Recalculaba Isna, puedes de calcular y le estás llevando a tus hermanos, a tu comunidad, allí donde estás, a tu familia, por el mal camino. Tu corazón se aparta y no escuchas lo que Dios te pide. Si no te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses, Dios dinero, Dios placer, Dios poder. Vean los tres penas. Mañana de obispo cueras ella que Medellín, entonces ciertamente yo te declaro hoy mismo que morirás sin remedio. Es decir, le llevamos a la bancarrota a nuestra nación, a nuestros hermanos, a nuestra comunidad. ¡Qué pena! Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.